Son las 7:19 en contacto directo. Blasco Peñarrera Solá es presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. En 4 años de gobierno, ¿qué ha pasado con el modelo económico desde la perspectiva del sector empresarial? Vamos por casos puntuales. Bienvenido, feliz año y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. La dolarización, ¿le ha dado más competitividad a nuestras exportaciones? ¿Qué ha beneficiado más a las exportaciones? Exportar con dolarización, que le da más estabilidad a los costos internos nuestros, le permite competir también contra otras monedas en el mercado internacional, o el antiguo sistema del sucre que teníamos, que sí disparaba los costos internos, les beneficiaba a algunos, pero que no hizo en general que aumenten las exportaciones. Bien, este no es un tema de los últimos 4 años, sino de los últimos 10 años, pero indudablemente la dolarización, si es que algún mérito ha tenido, y es un mérito superlativo, es el de haber dado tranquilidad y confianza a la economía. Y es por esto que en la última década se ha producido un crecimiento económico importante. El Producto Interno Bruto en los últimos 10 años ha crecido a un ritmo importante en los primeros 5 años y a un ritmo menor en los últimos 5 años. Hemos tenido crecimientos que han llegado a promedio del 6%, y en estos últimos años hemos tenido crecimientos de aproximadamente el 3%. Y sin duda alguna la dolarización jugó un papel fundamental, porque debemos recordar cómo era el Ecuador antes de la dolarización, cuáles eran los temores por invertir, cuáles eran los temores por apostar al desarrollo, y lógicamente cómo ha sido el país luego de la dolarización. Es decir, que sí jugó un papel importante incluso en estos 4 años de gobierno. Ahora, en cuanto a las importaciones del sector privado, ahora ya se hacen con dólares, es decir, y por eso me refería al tema, ya no dependemos del Banco Central como antes, lo que nos hace deducir que es entonces al sector público quizás al que le están faltando dólares para importar y para financiar ese enorme gasto público. Sí, y aquí sí, justamente, muy aceptada la introducción al tema de los últimos 4 años, porque el presidente de la República nos ha dicho que él tiene una camisa de fuerza, que es la dolarización, y que porque estamos dolarizados hay que tomar medidas para manejar las políticas comerciales, es decir, para tratar de limitar las importaciones, porque caso contrario se puede producir un problema en la caja, ¿sí?, en el número o en la cantidad de dólares que circulan en el mercado ecuatoriano. Esto es verdad. Nosotros el Ecuador no puede emitir dólares, pero existen otras maneras de que la economía ecuatoriana se mantenga suplida de la suficiente cantidad de liquidez para que pueda funcionar y para que pueda crecer. ¿Qué otras maneras, por ejemplo? La más simple, la más directa, exportar más, Estefan. ¿Exportar más qué? Exportar más petróleo, que es el principal producto de exportación que tenemos los ecuatorianos. Diversificar las exportaciones, porque ya estamos hablando de un periodo de 4 años, entonces ya podemos sacar conclusiones. Y aquí la primera conclusión. Lamentablemente en estos 4 años la política comercial del Ecuador no ha sido exitosa. Y no ha sido exitosa porque, lamentablemente, vuelvo a repetir este término porque así lo siento, no se ha podido suscribir, no ha habido la voluntad de suscribir acuerdos que le permitan a nuestro país tener preferencias para poder colocar los productos ecuatorianos en los mercados principales, la Unión Europea, los Estados Unidos, los países asiáticos. Sin este elemento indispensable hoy en un mundo globalizado, es muy difícil atraer la inversión necesaria para producir y para fomentar las exportaciones. Si es que no existe un incremento en las exportaciones de petróleo por ineficiencia tanto de Petroecuador y por falta de seguridad para las empresas privadas, y por otro lado un esquema complicado para las exportaciones no tradicionales, por lo que mencioné, por la falta de acuerdos comerciales y por algunas políticas que no se han realizado. Entonces, lógicamente, al no tener un ingreso importante de dólares y al existir una salida de dólares por motivo de las importaciones, la balanza comercial ha sufrido en 2 momentos específicos del año. En el año 2008, cuando tuvimos una balanza negativa importante, y ahora en el año 2010. Hablando de la balanza comercial, cuando hay un déficit en esa balanza comercial que se ha producido también por el alto nivel de importaciones, sobre todo en este año, y por ende la decisión del gobierno de aplicar estas medidas restrictivas a las importaciones, digamos así, ¿no refleja eso que de alguna manera el sector privado pues ha estado mejor, las importaciones han aumentado, el sector privado ha podido importar con dólares propios? A ver, hay que dividir el sector privado, ¿no es cierto?
Lo más importante cuando uno maneja un país debería ser fomentar la producción. O sea, no fomentar simplemente el comercio, y aquí mal que yo lo diga, soy presidente de la Cámara de Comercio, pero es así. Uno tiene que fomentar la producción. Lamentablemente la producción en nuestro país no ha crecido al ritmo necesario para suplir la demanda de productos generada por el importantísimo incremento en el gasto público. O dicho de otra forma, el gobierno del presidente Correa durante los 4 años ha gastado una cantidad enorme de recursos, o ha invertido de gastar una cantidad enorme de recursos. Ha aplicado un modelo que se aplicó en el pasado, que no funcionó, y ahora, por algunos indicadores que voy a mencionar, tampoco ha funcionado. Un modelo de gasto estatal, de crecimiento expansivo del gasto. Eso ocasionó que algunos sectores de la economía salgan beneficiados, algunos sectores. El gasto público ha sido bastante criticado, pero no ha sido a la larga, y pregunto, lo que ha mantenido el ritmo de la economía. El gasto público, bueno, el Estado es el principal inversionista en el país, el Estado es el que gasta, y eso es muy lamentable, porque no debería ser así. No debería ser así, ¿por qué? Porque los resultados de lo que tiene que ver con la redistribución de la riqueza, los resultados sociales y los resultados económicos han sido muy desfavorables. Tenemos un crecimiento del Producto Interno Bruto, a pesar de todo este gasto, que en el último año no supera el 2,5%, es decir, no supera el crecimiento poblacional. Tenemos un país, tenemos una economía que no encuentra financiamiento del exterior, es decir, que tiene una cantidad de ingresos propios provenientes del petróleo, pero que no encuentra financiamiento que no sea el interno, o que no sean otros financiamientos como los que se consiguieron en el año anterior, por problemas estructurales que provienen justamente de un modelo que no ha funcionado, que ha generado desconfianza y que no ha generado reactivar al sector productivo nacional, que lo que ha hecho es calentar a la balanza comercial, incentivando las importaciones, porque lógicamente si es que se genera una demanda por un producto o por una serie de productos y no existe la oferta nacional para esos productos, esa demanda se suple con importaciones. Ahora, como tenemos un déficit comercial, lo que se ha dicho es, bueno, apliquemos ciertas aranceles a las importaciones, restringamos las importaciones, pero la pregunta que nos hacemos los ecuatorianos también es, ¿qué puede impactarnos más en el costo de la vida? ¿El alza que se pone a estos aranceles para importaciones, o las restituciones también para el IVA? Ahora hablan de medicamentos, de celulares, de tabacos, o quizás una focalización del subsidio al combustible. Esa es una alternativa. La focalización del subsidio al combustible, hay dos temas acá, ¿no es cierto? El tema de la balanza comercial, que tiene que ser manejado con mucho cuidado. En el año 2008 en el año 2009 se aplicaron algunas medidas respectivas. Ese año se consiguió que la OMC autorice al Ecuador a tomar estas medidas restrictivas, porque el Ecuador es suscriptor de los convenios de la Organización Mundial del Comercio y no puede tomar medidas que estén fuera de esos parámetros. Entonces, en el año 2009 se hizo algo que fue excepcional. En el año 2000, ahora no se puede hacer lo mismo, es decir, no se pueden incrementar aranceles, no se pueden poner salvaguardias. ¿Qué se debe buscar, Estefan? Exportar más. Ahora, existe un problema de balanza comercial que es real y que es además cuantioso. Hay 4.000 millones de dólares en déficit de la balanza comercial. El principal problema son los combustibles, porque el Ecuador, a pesar de exportar petróleo, tiene que importar gasolina. Y si es que exportamos petróleo que tiene un precio de $100, estamos importando gasolina que tiene un precio de $100. Entonces el principal problema son combustibles. Y por eso la pregunta es, ¿qué ha hecho a su juicio el gobierno en estos 4 años para exportar más petróleo, pero para también dejar de importar tanto derivado que ha sido la historia ya de nuestro país? En ese tema, lamentablemente, yo tendría que decir que nada, porque los avances de la refinería del Pacífico simplemente han sido, yo creo que varios intentos de inaugurar, varios intentos de comenzar con un proyecto muy importante para el desarrollo del país, pero que no se han logrado plasmar, a pesar de que en nuestro país en los últimos 4 años, a pesar de que el gobierno ha gastado 80.000 millones de dólares en los últimos 4 años, ya se pudo haber construido esa refinería. Pero pensemos a futuro. Entonces, digámosle al gobierno, en estos años que tiene, en estos 2 años, prioridad a 1, construir una nueva refinería para depender menos de las importaciones de derivados. Prioridad 2, exportar más petróleo.
y el petróleo está en los diferentes campos que tenemos. Lamentablemente la producción petrolera diaria ha disminuido en los últimos 4 años. Teniendo un precio extraordinario en los mercados internacionales, cada vez producimos menos petróleo por ineficiencia de las empresas. Ahí están dos planteamientos concretos. Explotar más, la refinería. Así es. Eso es lo que tiene que ver con los derivados, que es una parte importante de la balanza comercial. Lo que tiene que ver, el gobierno hizo bien en disminuir los aranceles, porque se necesita de esos bienes para producir más. Y lo que tiene que ver con los bienes de consumo, no de capital, el restringir la importación de estos productos, lo que fomenta es a los mercados negros, lo que fomenta es a la informalidad. Entonces hay que llegar a acuerdos con los diferentes sectores para, sin aplicar medidas restrictivas, encontrar soluciones para que en este momento que estamos viviendo, yo comprendo a la ministra Celio, el presidente de la República, que tienen un problema de balanza comercial, encontrar soluciones para tratar de solucionar, para tratar de salvar este periodo y a futuro mejorar la balanza comercial a través de exportaciones y a través de producción local, que solamente se consigue, mi querida Stephanie, ofreciendo seguridad jurídica, suscribiendo tratados comerciales para que las inversiones lleguen al Ecuador, se produzca aquí en el país y se puede exportar ese exterior. Y esas son algunas de las peticiones, recomendaciones que hace el sector empresarial, comenzando ya este 2011, luego de 4 años de gobierno y de ese modelo económico. Gracias por habernos acompañado esta mañana hoy aquí en Contacto Directo. Son las 7:31, vamos a hacer una breve pausa y cuando regresemos con